realmente, si Cristo no hubiera resucitado, dice, en vano en nuestra fe. Otras versiones incluso dicen, en vano estamos predicando. Entonces, la importancia de conocer la doctrina, y esto el apóstol Pablo lo ha ido desarrollando en todo el capítulo 15. Ya estamos cerrando este capítulo realmente. Se viene en la siguiente semana un mensaje realmente glorioso con respecto a lo que el apóstol Pablo ha ido tratando en estos últimos domingos que hemos tratado en esta carta, capítulo 15, la doctrina de la resurrección. A lo largo de nuestro estudio de esta serie de la carta de Primera de Corintios, hemos visto que Pablo trata problemas reales que se dan en la iglesia de Corinto y también en iglesias el día de hoy. Divisiones, abusos, desorden, confusión doctrinal, y Pablo ha ido ordenando la vida de la iglesia. Pero cuando llegamos al capítulo 15, Pablo hace algo diferente. Levanta nuestra mirada hacia la eternidad. Y yo me he preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué cambia el sentido del estudio? Porque todos necesitamos esperanza. Todos necesitamos escuchar noticias que nos den esperanza. Pero la esperanza de la Biblia no es una esperanza vaga, ¿no? A todos nos conmueven las noticias que encienden nuestra esperanza, porque de alguna manera la necesidad de escuchar una noticia que nos da esperanza es una necesidad profunda del alma. Forma parte de lo que somos. Decimos decir con frecuencia, mientras hay vida, hay esperanza, dice, ¿no? Mientras hay vida, hay esperanza. Y esa frase refleja un anhelo universal. Y hoy Pablo nos muestra esa esperanza y hace contrastando dos historias. La historia de Adán, el hombre terrenal, como hemos visto en la lectura, formado del polvo, y la historia de Cristo, el hombre celestial, la fuente de vida. En Adán vemos lo que somos hoy. Es nuestra realidad, frágiles, limitados, quebrantados, mortales, pero en Cristo vemos lo que seremos mañana, transformados, glorificados, inmortales. Y este pasaje nos recuerda que lo que llevamos ahora no es lo que llevaremos para siempre. Y esa es una esperanza, una buena noticia, que nuestro caminar en Cristo nos va a llevar de esa naturaleza en que hemos nacido nosotros, pecaminosa, caída, a una esperanza en gloria. Y eso es lo que hoy vamos a tratar en este punto. El título de hoy es de Adán a Cristo, un glorioso intercambio. Acompáñame, agradeceré que me acompañes en unas palabras de oración. Padre bueno, en esta mañana te damos las gracias, Señor, porque tenemos esta libertad de seguir estudiando tu palabra, que nos instruye, nos exhorta, Señor, nos corrige, nos hace ver, nos posiciona realmente en la condición espiritual en la que nos encontramos, Señor. Ayúdanos siempre, oh Dios, que la guía de tu Espíritu Santo nos guíe siempre a entender todas estas verdades que hay en tu palabra, Señor. Como bien lo dice el apóstol Pablo, Señor, todo esto se tiene que discernir espiritualmente, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a disfrutar y deleitarnos, Señor, del estudiar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. La lectura resalta dos personajes representativos.
dos hombres, Adán y Cristo. Y realmente Pablo no está diciendo algo nuevo en estos versículos. Él mismo lo dice, ¿no? Él dice, así también está escrito. O sea, esto es lo que en la Escritura ya está dicho, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y más bien lo que está haciendo el apóstol Pablo es retomar lo que ya había explicado en los versos 21 y 22 de este mismo capítulo. Está retomando nuevamente el estudio. ¿Qué es lo que decía? Que por medio de un solo hombre, la muerte entró al mundo. Y que de la misma manera, por medio de un solo hombre, Cristo, viene la resurrección. En otras palabras, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos seremos vivificados. Y esto es una realidad de todos. Todos en algún momento pasaremos por el umbral de la muerte. O hay alguien aquí que es inmortal. Te vas a enterar que te vas a dar una sorpresa al final. Con esta cita del apóstol Pablo establece un contraste teológico entre dos hombres que representan a toda la humanidad, Adán y Cristo. Y saben, lo interesante es que termina en dos destinos opuestos. Vamos a ver el primero, Adán, el alma viviente, como lo dice el apóstol Pablo, que significa una vida recibida, una vida no impartida. Pablo inicia diciendo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, citando Génesis capítulo 2, verso 7. Por eso él dice al inicio, ¿no? Así también está escrito. Está citando Génesis capítulo 2, verso 7, que dice, Jehová Dios formó al hombre ¿de qué? Del polvo, dice, de la tierra, ¿no? Y esto nos recuerda el origen y la naturaleza del primer hombre. Y cuando el apóstol Pablo dice Adán fue hecho alma viviente, enseña que el primer hombre recibió el soplo de vida, ¿no? Pero no tiene vida en sí mismo. Su existencia dependía totalmente de Dios. ¿Cuáles eran las características de este hombre? Fue creado bueno, pero frágil, limitado y con la posibilidad real de morir. Algunos dicen que no, él nació para vivir eternamente. No, él nació con la posibilidad de morir también. Su vida no era intrínsecamente inmortal, estaba condicionada a la obediencia. Condicionada a la obediencia. Pero todos sabemos la historia, está en Génesis 3. Al pecar, perdió el acceso al árbol de vida y cayó bajo muerte y corrupción. Y lo que él se convirtió, nosotros lo heredamos. Adán, al elegir el pecado, eligió la muerte. Al elegir el pecado. Bien lo dice el capítulo 15, verso 56 de la misma carta. Ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado. La muerte no tendría poder si el hombre no hubiera pecado. Sin pecado la muerte sería inofensiva, pero con pecado, ¿no?, es un enemigo letal. Por eso Pablo resume con claridad en Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado y la muerte pasó a todos, sin excepción. En Adán, todos hermanos, todos mueren. Ojo, y ese habla de una muerte física, pero no solamente es una muerte física. En realidad, hoy por hoy, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 1, el hombre nace espiritualmente muerto también. Muerto en sus delitos y pecados. En la teología bíblica, Adán fue nuestro representante federal. La palabra federal en el latín es pacto. Cuando Dios hace un pacto, lo hace
de manera personal. Dios hizo un pacto con Adán. Él era el representante de la humanidad. Lo que él hizo, lo hizo en representación de todos nosotros. De todos nosotros. Dios trató a Adán no solo como individuo, sino como el representante de toda la humanidad. Por lo tanto, en Adán, ¿qué estamos recibiendo? Una naturaleza inclinada al mal. En Adán recibimos una mente entenebrecida. Hermano, si tú un día has conocido al Señor, pero antes que se dé ese acto de gracia en tu vida, tu mente estaba entenebrecida. No tenías realmente conciencia de lo que estabas haciendo delante de Dios. Es Dios quien nos saca esa venda de los ojos y nos hace ver realmente nuestra condición real delante de Él. A través de Adán recibimos un corazón engañoso y una voluntad incapaz de someterse a Dios. Incapaz. Por eso el apóstol Pablo en Romanos va a decir, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios realmente. No hay. Y si nosotros, algunos dirán, y si nosotros fuéramos juzgados por nuestros propios pecados, caeríamos igual que Adán. De repente tú dirías, de repente yo lo hubiera hecho mejor, yo no hubiera caído como Adán y la situación hubiera sido distinta. Adán falló teniendo todo a su favor. ¿Qué es lo que tenía a su favor Adán? Un ambiente perfecto, una esposa sin pecado, un corazón sin corrupción, y aún así él decidió no creerle a Dios. Ahora piensa, si Adán, sin naturaleza pecaminosa y sin un mundo, caído alrededor, fracasó, ¿qué nos hace pensar que tú y yo lo haríamos mejor que él, Aquí el Evangelio es ahí donde brilla, Nos hace ver al primer Adán, el primer hombre que nos llevó a la caída, pero nos ve al segundo Adán y el último que nos lleva a la vida. Fuimos hechos semejantes a Adán, frágiles, mortales, corruptibles, pero Dios no nos dejó ahí. Vamos al segundo punto, ahí no ve el otro representante. Estamos viendo el primer representante y sería bueno que ya vayas reflexionando en cuál de los dos va a ser tu representante el día de hoy. ¿Quién es tu representante el día de hoy? Es Cristo. Cristo dice espíritu vivificante, vida que no solo tiene, sino que da. Dice el verso, continúa el verso diciendo, y el postrer Adán, espíritu vivificante, En contraste absoluto totalmente. Pablo presenta aquí al postrer Adán como el único capaz de revertir todo lo que el primer hombre arruinó. Y la palabra postrer, en su raíz original en el griego, significa el último, el final, el postrero, el que cierra una serie, el Adán definitivo. Y el verbo vivificar, que lo vemos ahí, el espíritu vivificante, es un verbo en tiempo presente que expresa que Cristo es y sigue siendo el que da la vida. O sea, no ha cesado, Él sigue dando la vida. Por eso dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice. Y al estar este verbo en voz activa en su raíz original, nos enseña que Cristo es el quien ejecuta la acción. Él es el que vivifica, Él de manera personal es el que da vida. Él no recibió vida de otro, Él posee vida en sí mismo. Juan capítulo 1, verso 4 lo dice así, en Él estaba
la vida, dice. En Él estaba la vida. Por eso luego Pablo va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿No? Y lo que está diciendo Pablo es que la muerte ya no tiene fuerza mortal sobre el creyente. Para el cristiano, la tumba no es el final de la historia para el cristiano. La tumba no pudo contener a Cristo y no va a contener a sus hijos tampoco. Todo comenzó en la encarnación. El verbo, dice, era Dios, y el verbo, que dice la palabra en Juan 1:14, se hizo carne. Dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Cristo con su muerte y resurrección le quitó a la muerte su arma más fuerte. ¿Qué le quitó Cristo a la muerte? La condenación por el pecado. Porque en esa cruz Él murió por tus pecados y por los míos. Y la Biblia dice, mas la paga del pecado es la muerte, dice. Y Cristo le quitó esa arma fuerte a la muerte, la condenación del pecado. Es por eso que predicamos que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesucristo. Y el postrer Adán, Cristo, solo en Él hay vida, hay perdón y hay esperanza. Y la pregunta es, ¿quién te representa a ti, amado? ¿Adán o Cristo realmente? Luego el apóstol Pablo establece un orden divino en el verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo natural. Bueno, establece un orden, ¿no? Primero nacemos en Adán. Al nacer en Adán, todos nacemos así, en debilidad, ¿no? En esclavitud al pecado, lejos de Dios. Luego renacemos en Cristo. La Biblia dice en la carta de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Nacemos en Cristo con vida espiritual y finalmente seremos transformados, como hemos ido predicando domingos pasados, con un cuerpo glorificado, apto para la eternidad. Y así como Adán nos transmitió un cuerpo terrenal y corruptible, Cristo nos dará un cuerpo semejante al suyo, apto para la eternidad, poderoso, glorioso, incorruptible, gobernado por el Espíritu. Y este pasaje nos recuerda que, por lo tanto, nos recuerda que no estamos atados a lo que hemos recibido en Adán, ¿no? No estamos atados. En Cristo hay vida nueva y vida eterna. Si estás hoy sin Cristo, sigues bajo la herencia del primer Adán. ¿Y qué nos trae el primer Adán? Muerte y condenación. Pero si vienes a Cristo, te arrepientes y confías en Él, todo cambia. En Cristo Dios transforma tu estado, tu naturaleza y tu futuro. Por eso que es una noticia que nos da esperanza, porque no seremos como estamos hoy. En Adán heredamos muerte, en Cristo heredamos gloria. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos a Cristo, vivir para Cristo, porque solo Él, como dice el apóstol Pablo, es espíritu vivificante. Y bueno, acá el apóstol Pablo nos mostró quiénes son estos dos representantes, Adán y Cristo. Pero no basta saber quiénes son nuestros representantes, también necesitamos saber de dónde vienen estos representantes, y ese es el segundo punto.
Dos orígenes totalmente distintos. Lo terrenal y lo celestial. Leamos los versículos 47 y 48. Dice, el primer hombre es de la tierra. ¿A quién hace referencia? A ver, como para despertarlos al resto. ¿A quién hace referencia? A Adán, ¿no? Adán. Terrenal. El segundo hombre, que es, ya lo dice Pablo, el Señor. ¿Es de dónde? Del cielo. ¿A quién hace referencia? A Cristo. Como el cual terrenal, con cuál es Adán, también, tales también los terrenales, ¿ya? La humanidad. ¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Y aquí marcamos una diferencia de los terrenales con los celestiales. A veces decimos, tú preguntas a cualquier individuo afuera y tú le preguntas, ¿eres un hijo de Dios? Y yo, sí, soy un hijo de Dios, dice, ¿no? Soy un hijo de Dios, después de haber hablado malas palabras, después de haber robado, soy hijo de Dios, dice, ¿no? La Biblia dice que más a todos los que y creyeron en Él, Dios le dio la potestad, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, dice. O sea, podrán ser creación de Dios, pero no hijos de Dios. Y el verso de Juan dice más a todos, o sea, no todos. Quiere decir que hay un grupo que van a formar los terrenales y otro grupo que serán los celestiales. Lógicamente, quienes serán los celestiales son los que están en Cristo. Vamos al Adán, el origen terrenal. Pablo comienza recordando que Adán es de la tierra, ¿no? Literalmente del polvo. Y esto no solo describe la composición física, sino también la condición espiritual de la humanidad en él. Caída, limitada, inmortal. Y es interesante y es algo curioso, el pastor Alex lo mencionó la semana pasada, ¿no? Vivimos en tiempos donde queremos mejorar el cuerpo, ¿no? Hacemos dietas, ¿no? Tomamos vitaminas, hacemos cirugías, ejercicios, tratamientos. Hacemos retrasar lo inevitable. Lo inevitable. Y aunque cuidarse es bueno cuidarse, todos sabemos que hay límites que ningún ser humano puede superar. ¿Cuál es? Que el cuerpo se desgasta, se enferma, se deteriora, envejece y muere. Y volvemos al polvo. Génesis 3:19 dice, polvo eres y a polvo volverás. Y este versículo se repite también en Eclesiastés 3:20. Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Como nos tenía acá un comentarista, Kismaker, que decía, el que es terrenal pertenece a la esfera de la debilidad y de la muerte. Y esta naturaleza terrenal es corrupta, debilitada y solo puede ser transformada por el postrer Adán, Jesucristo, quien da vida espiritual y nos dará un cuerpo glorificado en la resurrección. Y ese es el segundo origen, Cristo, de naturaleza celestial. Bueno, Adán viene del polvo, pero Cristo es de origen celestial. No viene del polvo, sino del cielo. No comunica muerte, sino vida. Donde Adán heredó corrupción, Cristo trae restauración. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Realmente tu vida refleja cosas nuevas que Dios ha hecho en tu vida? Tienes que reflejar esta naturaleza. Donde Adán representó caída, Cristo representó vida. Dice Filipenses capítulo 2,
versos del 5 a 6, aún estando nosotros muertos, ¿muertos en qué? En nuestros delitos y pecados, nos dio, dice, vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. Mientras estemos en nuestros delitos y pecados, estamos andando muertos espiritualmente. Es una realidad que la Biblia nos dice. Los que pertenecen a Cristo participan de su vida y de su destino. Por eso Pablo va a afirmar en Filipenses capítulo 3, versos 20, mas nuestra ciudadanía está aquí en la tierra, dice, no, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor. Toda persona vive bajo uno de estos representantes, Adán o Cristo, y esta es una realidad que la vivimos hoy. Y la pregunta que a veces que Pablo quizás quiso corregir a la iglesia de Corinto no es qué cuerpo tendré en el futuro, ¿no? Sino que la verdadera pregunta era bajo qué cabeza representativa estás viviendo hoy. ¿Bajo qué cabeza está? ¿Adán o Cristo? Porque esa elección, ¿saben? No solamente va a determinar tu futuro, sino tu presente. Tu elección tiene que reflejar lo que vives hoy, lo que vives hoy. El creyente vive en la tierra, pero pertenece al cielo. Nuestro origen es terrenal, pero nuestro destino, y esa es la esperanza nuestra, será celestial. Y eso Jesús lo afirmó a sus discípulos. En Juan capítulo 17, verso 16, no son del mundo, dice. Y este verbo indica identidad y pertenencia. Le pertenecemos al Señor. Él ha pagado el costo por cada uno de nosotros. Quiere decir que estamos aquí, pero no somos de aquí. ¿Tú te sientes así? ¿Te sientes que estás aquí, pero no eres de aquí? Que anhelas la venida del Señor pronto, Señor. Ya no tiene realmente, encontramos que el sentido de nuestra vida es estar en la presencia de Dios, de gozar, de estar con Él, frente a la manera como ahora el mundo cada vez está más caída, y vemos como de mal en peor. Las cosas no van a cambiar. La palabra de Dios se está cumpliendo. La Biblia dice que la maldad en estos últimos tiempos se va a incrementar, ¿no? Heredamos de Adán una naturaleza caída, frágil y mortal, pero con Cristo vamos a ser transformados en gloria, hechos conforme al hombre celestial. Pablo lo resume en Filipenses capítulo 3, versos del 20 al 21. Dice, nuestro Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra y lo hará semejante al suyo, dice. Transformará este cuerpo. Por eso, a manera de reflexión, mi amado, si hemos nacido del polvo, porque esa ha sido como la manera como llegamos a este mundo, pero hemos sido llamados al cielo. La pregunta es, ¿por qué aferrarnos a lo que está destinado a desaparecer, ¿no? ¿Por qué vivir como ciudadanos terrenales cuando Cristo nos ha hecho ciudadanos celestiales? Debemos vivir lo que creemos. Nuestro mejor mensaje es nuestra propia vida. ¿Por qué buscar identidad en lo pasajero cuando nuestro origen en Cristo define un destino eterno para cada uno de nosotros?
En Cristo ya no somos solo lo que ves tú en el espejo, somos lo que Dios está formando para su gloria. Y después, Pablo, después de hablarnos primeramente de estos representantes que tenemos, y luego de mostrarnos el origen de cada uno, nos conduce al último versículo, al verso 49. Dos imágenes: lo que somos y lo que seremos. Dice el verso 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Después de mostrarnos los dos hombres, como dije, representativos, los dos orígenes, ahora nos lleva a la pregunta más personal y más transformadora del pasaje. ¿Qué imagen estás llevando hoy y qué imagen llevarás por la eternidad? Y el primer punto que nos menciona acá es nuestra realidad presente. Hay una realidad presente que vivimos todos. Nacemos llevando la imagen de Adán. Ya hemos explicado qué implica tener la imagen de Adán. Tener en un inicio tener como Adán como representante inicialmente. ¿Qué implicaba eso? Y el verbo ahora traer, que se menciona aquí, así como hemos traído la imagen del terrenal, en su raíz original es un verbo en auristo. ¿Qué significa eso? Que es una realidad completa, incuestionable, no es algo opcional, no es que hay algo que podemos elegir, no. Nosotros recibimos esa naturaleza caída. Es una condición con la que todos nacemos, ¿no? Hemos traído, o sea, heredamos esa naturaleza caída de Adán. Cuerpos débiles, perecederos, una naturaleza inclinada al pecado, con limitaciones físicas, emocionales y espirituales. Y vemos esa imagen cada día lo vemos nosotros hoy, cuando luchamos con las tentaciones. Pablo lo decía, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, ¿no? Y el bien que debo hacer, no lo hago. Es una expresión que constantemente a veces el creyente lucha, porque lucha con una naturaleza pecaminosa que busca nuevamente tomar control de nuestra vida. Luchamos contra el mundo que vive en una dirección opuesta a la voluntad de Dios, y con Satanás mismo, que está buscando volvernos a la esclavitud y alejarnos de la promesa gloriosa que tenemos en Cristo. Nuestro cuerpo se va desgastando. Las lágrimas, el sufrimiento y la muerte tocan nuestra vida. Es lo que hoy nos toca vivir. Esa es la imagen del polvo. Es algo real, lo sentimos, lo vivimos, lo vemos, somos testigos. ¿Pero por qué? Porque es necesario reconocer que necesitamos, por lo tanto, al postrer Adán. No podemos quedarnos ahí. Dios no quiso que se quedara así, su creación. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, amó Dios tanto al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para cambiar esta condición triste, caída, corrupta que heredamos de Adán. Y nuestra esperanza futura está en Cristo. Y esa es la imagen celestial. Llevaremos la imagen celestial. Pablo mira la resurrección final, el día en que el creyente recibirá un cuerpo como el de Cristo resucitado. Como el de Cristo resucitado. MacArthur decía, el cuerpo resucitado del creyente será conforme al cuerpo glorificado de Cristo
ya no sujeto a pecado, debilidad o muerte. La imagen futura incluye un cuerpo incorruptible, que no se deteriora, un cuerpo glorioso, un cuerpo poderoso, sin fragilidad y desgaste, un cuerpo espiritual plenamente capacitado para servir y amar a Dios. Es decir, que lo que somos en Adán, para el creyente, para el cristiano, es temporal. Lo que seremos en Cristo es eterno. Por eso Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, verso 29, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. 1 Juan 3:2 dice, cuando Él se manifieste, seremos, dice, semejantes a Él. Hermano, lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Es una promesa firme de Dios, de un Dios que no miente. Y esta es la certeza de que lo mejor para el creyente todavía no ha llegado. Los efectos de la obra de Cristo deshacen los efectos de la obra de Adán. Y esto nos debe dar seguridad. Y ese es el último punto, la seguridad de la resurrección. El pasaje, realmente, el final dice el verso, ¿no? Así como hemos traído la imagen terrenal, así como es la herencia de Adán, traeremos, dice la promesa, traeremos, llevaremos, otra vez, llevaremos, no dice quizás, no, llevaremos, y eso habla de una resolución segura, es una promesa futura, que recibiremos la promesa que el Señor ha prometido en Cristo Jesús. La glorificación futura, por lo tanto, no solo es una doctrina, no es algo que solamente tú lo tienes que conocer, lo que viene a futuro, sino debe ser una motivación diaria, amado. Una motivación diaria por lo que va a venir. Pablo decía, ciertamente, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, dijo, ¿no? Y prosigo, ¿no? A la meta. Si un día serás semejante a Cristo, entonces tú debes buscar parecerte más a Él, hoy, ¿no? Si un día tu cuerpo será santo, glorioso y puro, hoy debes cultivar santidad, pureza y obediencia. Hoy. Si un día vivirás en un reino eterno, hoy debes vivir como ciudadano del cielo. Nuestra identidad futura determina nuestro comportamiento presente. Amado, si tú estás en Cristo, tú tienes que vivir y reflejar el carácter de Cristo. No puede haber el que anheles la eternidad, pero vivas como un terrenal. No puede haber esa ambigüedad de abrazar lo celestial, pero sigues viviendo en lo terrenal. Eso no puede existir. Nuestra identidad futura va a determinar nuestro comportamiento presente. Y esta visión es una promesa, es una esperanza frente a cualquier situación que podemos pasar. Enfermedad. No podemos ser insensibles al dolor, pero tenemos que tener esa esperanza, esa visión frente al sufrimiento como lo tuvo Pablo en Romanos 8:18. Lo que ahora padecemos no se compara con la gloria venidera. Mi amado, el dolor tiene fecha de expiración. El cansancio tiene límite. El cuerpo tiene esperanza. Tu futuro está asegurado en Cristo. Nuestra unión, pero eso sí, nuestra unión con Adán como representante federal, como dije, fue física. Pero nuestra unión con Cristo es por medio de la fe. Si realmente Cristo es tu representante federal, es porque tú has puesto tu confianza en Él.
John Stott decía, nuestra unión con Adán como nuestro representante federal es física, pero nuestra unión con Cristo como nuestro representante federal es por fe, dice, por fe. ¿Qué imagen estás llevando hoy? ¿La de terrenal, marcada con orgullo, autosuficiencia, pecado? ¿O el celestial, marcada por gracia, por obediencia o esperanza? Vivimos hoy como quienes ya pertenecen al cielo. Eso es lo que debe ser. Esa es la enseñanza final de Pablo. Debemos vivir, si tú dices ser de Cristo, tienes que vivir hoy lo que tú anhelas en el futuro. Cristo vino para darte una nueva imagen, una nueva vida, un nuevo comienzo. Él murió y resucitó para que tú también tengas esa vida nueva. Él tomó tu imagen de pecado para vestirse con su justicia. Te justificó. Fuimos justificados por medio de su Hijo Jesucristo. Al que no cometió pecado, dice su palabra, fue imputada tu pecado sobre él, para que su justicia fuera imputada en nosotros. Él llevó tu muerte para darte su resurrección. Él bajó del cielo para que tú subas con él. La Biblia dice que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Ese es el intercambio que hoy Pablo busca presentarlo a cada uno de nosotros, amado. Y si tú eres un hombre o mujer que un día entregó su vida al Señor, no pierdas esa seguridad, esa esperanza, que todo esto va a acabar y un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. No habrá más llanto, no habrá más dolor, ¿no? Todo eso habrá pasado. Y disfrutaremos y nos gozaremos de estar con el Señor. Y para quienes hoy quizás aún están preguntándose, quizás yo aún sigo como un hombre terrenal, con el hombre terrenal, tienes la oportunidad que te da el Señor de hoy acercarte al Señor. Pedirle que que haga algo nuevo en ti, que te dé la oportunidad realmente de abrazar esa esperanza que solamente lo tienen sus hijos. Saber que ya no hay más condenación para quien está en Cristo Jesús. Oremos, Padre.